Bueno, parece que a quien se le ha cortado el Zoom ha sido a mí. Les decía que me escuchan, ¿verdad? Sí, lo escuchamos. Ok, bien. Decía entonces que lo importante y el objetivo hacia el cual nos tenemos que dirigir es a lograr construir una mirada de 360 grados de lo que serán nuestros objetos de estudio: el Estado, la sociedad, la política como acción misma, la comunicación y la fluidez y las conversaciones que se pueden generar en cada uno de estos espacios, siempre con miradas interrelacionadas, para que a partir de ello podamos construir, sí, nuestras tareas principales. Llámense campañas de comunicación política, llámese construcción de teoría política, que también es muy, muy importante, o en su defecto el armado y la estructuración, por ejemplo, de campañas electorales, de las cuales también nos vamos a ocupar a lo largo de estos días. Entonces yo quisiera previamente recoger de forma muy rápida. Voy a valorar siempre que antes que estar preguntando yo puedan existir manos voluntarias, personas que se decidan participar. La participación es absolutamente importante. Y en esa perspectiva quisiera conocer tres, cuatro criterios rápidos, breves, no más que eso, de cuáles son las expectativas que ustedes tienen sobre esta maestría de comunicación política. A ver, ¿quién empieza y quién ¿Puedo inaugura las empezar? participaciones? ¿Puedo Lucy, empezar, Lucy? claro ¿Cómo que sí. está? ¿Cómo está? De un gusto conocerlo igual y a todos mis compañeros. Mi nombre es Lucy Velázquez, soy periodista de televisión universitaria y bueno, las expectativas que tengo al respecto de esta maestría son inmensas. Recientemente me derivaron al área de política del segmento de prensa, periodismo del canal, y la verdad me asombra todo lo que significa la política hoy en día, ¿no? En nuestro país. Decía algo bastante interesante el decano, ¿no? De que en Bolivia somos altamente políticos en muchas cosas y toda nuestra vida gira en torno a veces de la política. Y creo que me parece bastante interesante en comparación a otros países, ¿no? Estoy emocionada de tomar esta maestría y tengo las expectativas altas porque igual estuve leyendo el plan de trabajo que usted tiene y algo que me pareció interesante es todo lo que produce política y también debe ser comunicado, ¿no? Cómo lo comunicas, cómo lo trasciendes, cómo puedes analizar los mismos temas. Entonces, creo que ese es mi objetivo principal y va a ser un gusto pasar clases con todos ustedes. Bien, Lucy, dicen que todo aquello que hoy en día transita en la política con la llegada de todas estas tecnologías que, mirando desde el lado positivo, han democratizado la comunicación sin querer reparar también en todos aquellos aspectos negativos que traen aparejadas, pues todo lo que gira en torno a la política necesariamente debe ser comunicado. Esta es sí una afirmación que transita dentro de los espacios de la política, de las entidades estatales básicamente, pero también de entidades privadas que tienen de alguna manera un nexo con la política. Y acá discutiremos si verdaderamente todo tiene que ser comunicado o hay que tener también una capacidad discriminatoria de lo que significa o de lo que es susceptible de ser comunicado y otros elementos sobre los cuales habrá que guardar silencio. Y es cierto también aquello que se dice o que decía eh, eh, al principio Edgar, cuando refería a este laboratorio con el cual siempre tenemos una imagen de lo que está ocurriendo en Bolivia, un laboratorio donde se prueba todo. Alguien decía hace muchos años atrás, con mirada europea, que Francia es la política, Inglaterra es la economía y Alemania era la teoría. Pues Bolivia pareciese ser la política acá en Latinoamérica, el lugar donde se vive intensamente y y se debaten también y se experimentan formas, a veces correctas, a veces excesivamente apasionadas y también en casos de absurdos políticos que son muy patentes.
A ver, otra persona, gracias Lucy, otra persona que pueda darnos su criterio rápidamente. ¿Me permites, Jorge? Hola Jimmy, qué gusto verte. Bienvenido. Igualmente, mi hermano. A ver, Noam Harari decía que el año 39 había tres formas de gobierno: fascismo, comunismo, democracia. El 45 ya solo había dos. El 89 ya solo había una. Y ahora no hay ninguna. ¿Qué tiempo para que todo lo sólido se haya desvanecido en el aire? Es una sociedad realmente líquida donde no sabemos hacia dónde vamos, qué tipo de sociedad queremos o qué tipo de sociedad estamos construyendo. Entonces, me parece que este curso va a ser de una gran pertinencia para poder entender la realidad política de este siglo XXI, donde todo está en veremos, todo es susceptibilidades, todo es no saber hacia dónde vamos. Es un momento muy, muy especial que vive la humanidad de inseguridad y de incertidumbre. ¿Cómo es posible que haya ganado en su momento, por ejemplo, el PRO en la Argentina con la revolución de la felicidad y sin ninguna idea más? Y es más, Jaime Durán Barba pueda decir que eso era la clave. No hay que responder ni no hay que dar ideas. O Milei o lo que está pasando en Bolivia, en fin, ¿no? Es decir, es un momento de vaciamiento realmente y creo que es el momento de discutirlo, porque eso tiene que ver con la comunicación, por supuesto, pero tiene que ver también con el devenir de nuestro pueblo, así que esto nos va a servir para compartir entre todos, creo, y aprender mucho de ustedes también, Jorge. Recojo algo importantísimo que mencionas, Jimmy. Es un momento profundamente líquido. Bauman nos ha dado una enseñanza grande sobre lo líquido en varias instancias de la sociedad, de la vida humana, pero la política y en nuestro país también ha tomado una volatilidad absolutamente rápida e imprevisible también a momentos. Y recojo algo que acabas de decir porque coincide con un artículo que acabo de enviar para su publicación el día de hoy y dice que no es suficiente con que nosotros podamos entender y saber y ejercer la acción política, con que hablemos de ideologías si no comprendemos, que esto es lo verdaderamente importante, si no comprendemos la sociedad para la cual hacemos política y hablamos y conversamos de ideología en función de ella. Comprender la sociedad, saber hacia dónde queremos ir, saber qué estado buscamos construir, qué espacio también es en el cual necesitamos convivir. La convivencia es uno de los elementos centrales de la política, lo vamos a ver ahora en unos minutos más. Entonces, es absolutamente importante esto de poder pensar, mirar la sociedad y a partir de lo que podamos definir acciones políticas, pensamiento, ideología, también construir nuestra comunicación. Wendy y Joe, por favor, primero Wendy, la escuchamos y después entramos en materia. Gracias, buenas noches, profesor. Bueno, yo tengo altas expectativas de esta maestría. Considero que la política es una ciencia que está cambiando de manera constante y que lógicamente las estrategias y todas las técnicas que vamos a aprender en esta maestría se van a aplicar a diferentes públicos, lo que significa que tanto los actores sociales como los mensajes y el contenido de estos van a ser diferentes en los diferentes tipos de realidad que que se tengan en un momento determinado. Entonces, como en toda realidad está presente la política y es mucho más vigente en nuestro país, entonces considero que todo lo que vamos a aprender se va a aplicar de manera práctica y lógicamente dentro de los actores sociales en esta realidad que tenemos, va a ser un aprendizaje de manera constante. Entonces, esas son mis expectativas de esta maestría, poder aprender y aplicar todas las estrategias y herramientas que tengamos a
a nuestro alcance y las que ustedes también nos puedan proporcionar, profesor. Bien, Wendy, y vamos a tratar de que las clases sean discutidas con opiniones que vamos a ir intercambiando entre ustedes, entre todos nosotros, mejor dicho. Porque han visto que Jimmy nos decía hace un momento lo que Jaime Durán Barba trabajó cuando llega el PRO. El PRO es el partido de del expresidente Mauricio Macri en la Argentina, y dentro de nuestra biografía están textos de Durán Barba, precisamente para que podamos discutir si la mirada de la comunicación hoy en día es una cuestión absolutamente alejada del pensamiento y que ingresa ya en el campo y en el espacio de la practicidad única y exclusivamente. Yo tengo, un breve paréntesis, un convencimiento de que debemos ser necesariamente personas que luchan contra la superficialidad o la sobresimplificación del pensamiento e ir siempre a la complejidad de los procesos de nuestra sociedad para comprenderlos y a partir de ello construir lo que en objetivo nos hemos propuesto. Las simplificaciones o las sobresimplificaciones de imaginar y de creer de que la comunicación política es un empaquetado que nos permite vender un candidato es, entre otras cosas, una de las causas que permite explicar la enorme frustración y expectativas ya vacías que hoy en día está generando nuestro sistema democrático como mejor forma, sin lugar a dudas todavía, de gobierno. Tenemos una participación más, la última de Joé, por favor. Bueno, Joé tenía la mano ahí levantada, Joé Hilari. ¿Está conectado? Ok, una persona más entonces para que completemos. A ver, yo pregunto, Angélica Barba, Luis Fernando, Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos nuestros compañeros. Sí, profesor, mucha expectativa respecto a esta maestría, toda vez que tengo una inmensa curiosidad de lo que significa conocer nuestra realidad cultural para entender este complejo sistema político. Primero, nuestra realidad e intentar buscar soluciones a esa crisis que siempre es permanente. En ese sentido es que tengo bastante expectativa, profesor. Gracias. gracias Luis. Esperemos entonces que estas 3 semanas puedan colmar de cierta manera las expectativas. Vamos a dejar material para que ustedes lo puedan consultar, lo puedan leer, lo puedan también reflexionar. Y básicamente en las clases vamos a tener unas explicaciones que necesariamente sería bueno estén dialogadas con todos ustedes. En esta primera clase y esta semana vamos a tener tres temas. El día de hoy, la política y lo político, poder, Estado y política. Vamos a hacer una mirada rápida sobre cómo se construye lo político para que nuestro primer pensamiento, eso que Kahneman llama el pensamiento rápido, nos pueda trasladar a la primera imagen mental que tenemos o que formamos nosotros cuando pensamos en política. Por supuesto que política tiene una enorme dificultad de definiciones y son múltiples las definiciones, pero vamos a relacionar la política como un hecho societal de convivencias que va a producir una realidad política que seguramente se va a diferenciar de lo que son las realidades de coyuntura o de contexto, que son algo distinto.
la siguiente clase vamos a conversar ya sobre las particularidades que tiene la comunicación política, los medios de comunicación, cómo se va formando y estructurando hoy en día la opinión pública, una opinión pública que lo ha penetrado absolutamente todo, una opinión pública que es en consecuencia todo, porque ha dejado de ser privilegio de unos cuantos y ha pasado a permitir una integral democratización y acción y estelarización, si queremos también, de cada uno de los ciudadanos. ¿A partir de qué? A partir de su participación en las redes. Ahí diferenciaremos también lo que significa, por un lado, el marketing político y por otro, algo muy distinto, que es ya la acción política, absolutamente siempre, en mi criterio, absolutamente diferente, perdón, de lo que son las formas de comunicación tan comercializadas de el mundo y el accionar político. Entonces, empezamos un poco hablando sobre esta diversidad de acepciones y la dificultad que tenemos para definir lo que es política. Y ahí podemos nosotros ver que la palabra política lo que hace es permitirnos y posibilitar que podamos caracterizar, calificar y caracterizar y distinguir a un cierto sector de la realidad humana. Es lo mismo decir entonces, bajo este criterio, es lo mismo decir política que decir realidad política. Y vamos a contextualizar esto. Esta realidad política, entonces, bien podríamos señalar que es una realidad calificada como política y también sustantivada con dicha palabra. No encuentra una fácil definición, por supuesto, porque es de la política el ser múltiple, el ser polifacética, el ser variable, el ser simbólica también y el ser multirrelacionada. Entonces, antes que estar ensayando una definición, un concepto que podamos tratar de alguna manera de definir en 3, en 4 o en 5 líneas y construir un párrafo conceptual, vamos a irnos adentrando a lo que puede significar la política como construcción de realidades. En esta perspectiva, el vocablo política se deriva, por supuesto, y esto ustedes lo conocen, no sé si acá tenemos politólogos, deriva de la voz griega de polis. Su significado, esta es la frase clásica, la palabra, quiero decir, la referencia clásica. Su significado, básicamente, su significado originario ha estado circunscrito al tipo de sistema político al que se refería, y era precisamente el que correspondía a la polis y estaba, por lo tanto, históricamente condicionado a ese hecho. El vocablo no tenía ni un alcance, el vocablo política no tenía ni un alcance mayor ni un alcance menor. No se refería, por ejemplo, a otros sistemas políticos anteriores a lo que conocemos desde el inicio, sobre todo, de lo que es la tradición griega. Ni tampoco estaba relacionado a algún subsistema. Con el tiempo y dentro de determinados contornos históricos, aquel significado originario de polis fue extendiéndose, fue ampliándose, fue expandiéndose y se refirió, por una parte, ya a distintos sistemas políticos, los imperiales, por ejemplo, el Estado. En tiempos previos al Estado, los sistemas o el sistema feudal,
Llegó también a referirse, por otra parte, a las más diversas clases de subsistemas políticos. Y ahí ya habían unas miradas sobre lo ateniense, unas miradas sobre el régimen espartano, que eran distintos, por eso se llaman subsistemas, y que podíamos diferenciarlos, o si queremos llamarlos sistemas políticos menores, susceptibles, por supuesto, de funcionar contenidos siempre dentro de un sistema político mayor. Entonces, acá lo que nos interesa a todos nosotros, en un sentido más amplio, es esa realidad que recibe el nombre de política y que no es más que fundamentalmente, por supuesto, una actividad humana encuadrada dentro de un conjunto de relaciones interpersonales entre todos los miembros que constituyen un hecho societal o un colectivo social, mejor dicho, un colectivo social mejor. Hay política cuando la actividad de unos seres humanos en relación con otros seres humanos tiende a que el comportamiento de estos sea el que aquellos proponen. Y este es el primer elemento. Hay política cuando en la relación de unos seres humanos unos tratan de influir o de incidir o de adecuar su comportamiento dentro de ese grupo social a la propuesta que ellos tienen. Y esto que es tan antiguo y que viene desde el tiempo de los griegos, es algo que vivimos el día de hoy. Hoy, 26 de agosto, en nuestra cotidianeidad, vemos que existe un grupo de personas dentro del conjunto social que hacen política y que están tratando de darle una forma determinada o predeterminada en obediencia al comportamiento del otro grupo social. Entonces podemos observar que esto implica que haya unos promotores de una determinada conducta, que haya también un proyecto de empresa, llamémosle, y ahora vamos a aterrizar en términos políticos y de nuestra coyuntura. Siempre creo yo que es bueno ejemplificar con lo que nos sucede en el contexto diario. Decíamos, unos promotores, un proyecto de empresa que se busca realizar, ya sea la construcción de un Estado socialista, de un Estado republicano, de un Estado liberal, y por supuesto, la acción de esos promotores para obtener el concurso de voluntades ajenas. Tres elementos: unos promotores, un proyecto y la intención de poder obtener una determinada forma que diseñan estos promotores de las voluntades ajenas. La actividad es formalmente política si obedece siempre a una técnica para inclinar voluntades ajenas y regir o ceñir comportamientos hacia las metas que se ha propuesto este primer grupo de promotores. Entonces, repetimos esto: la actividad es formalmente política si obedece a una técnica de afectar, de moldear la voluntad del otro para cumplir las metas propuestas. Acá hay una primera referencia, una primera idea también a lo que significa conformación de espacio de sociedad, estructuración ya de un Estado y conformación de gobierno y de poder, que son elementos que también vamos a ir revisando. Todo esto es lo que
construye la actividad política. Incluso si nosotros reparamos en unos hechos que no tienen directamente una relación con lo que podría ser el Estado, la sociedad, su gobierno y el poder. Si nosotros pensamos en algo que pueda transitar o darse o generarse en la Asamblea de Naciones Unidas para tratar de evitar una guerra, entonces allí también surge la forma política como expresión de esa técnica. ¿Cuál es la técnica? Tratar de darle una determinada forma a la voluntad ajena y a ceñir su comportamiento dentro de unos cánones o preestablecidos o de metas propuestas. En todos los casos, entonces siempre van a aparecer los mismos elementos: promotores, un proyecto o empresa o una empresa común, si tenemos ese ejemplo de Naciones Unidas, que están reunidos allí para evitar una guerra que precisamente pareciese que no es para lo que se reúnen, porque guerras tenemos y no hacen esfuerzos por evitarlas, pero bueno. Y tratar de moldear, por supuesto, la conducta de otro grupo. Ahora bien, cuando aparece un fin determinado y en función de él un determinado grado de convivencia, la actividad deja de ser política solo formalmente. Esto quiere decir que lo que hemos hablado es la política como un aspecto formal. Esto es como el aspecto general, la mirada primera de lo que significa hacer política. Pero ya cuando hay, y habíamos hablado algo al inicio, cuando ya se nos entrecruza un interés de convivencia entre distintos grupos sociales o entre todos los miembros que conforman una sociedad, pues allí la actividad deja de ser política solamente en la perspectiva o en la mirada formal y pasa a ser también una actividad política material, esto es, en razón fundamental de su contenido. ¿Cuál es su contenido? Pues puede ser la organización social, la construcción, la consolidación, la conservación misma de la especie humana, la preservación del espacio territorial, el mantener la aspiración de formas que dignifiquen esa convivencia a través de del logro o de la aspiración de tener la mayor igualdad posible entre los miembros que conforman una sociedad. Los objetivos pueden ser múltiples y pueden ser diversos, solamente ustedes reparen en pensar o en imaginar qué es lo que a los bolivianos nos interesa como una acción política o como una actividad política material a partir de nuestra sociedad, a partir también de nuestro espacio territorial. Esto ya confecciona los primeros elementos del Estado. Y el tercer elemento imprescindible para la estructuración del Estado, la conformación de un gobierno. ¿Qué tendríamos nosotros que anotar como materia prioritaria cuando nos organizamos como Estado, como sociedad y como gobierno? Bueno, esto que empezaríamos a discutir, a debatir, pues no es otra cosa más que la actividad política material. Ahí podríamos bien nosotros decir que cuando subsiste la relación por la cual la acción de unos determina el comportamiento de otros, pues entonces ya empezaríamos a hablar de ¿qué? De sistema político y de actividad materialmente política. En ese punto, actividad política, esto es importante, actividad política y relación política
es lo que conjugan entre ambos, o se conjugan, mejor dicho, entre ambos, como lo que vamos a denominar el sistema político. La política también es una cuestión importante que señala la convivencia, que señala y que determina la convivencia humana. Nosotros podríamos entonces acá advertir a través de diferentes acepciones, tanto la formal como la material, que la política supone siempre supone convivencia humana. Y quiero abrir un paréntesis acá. Fíjense ustedes, la complejidad que tiene y la dificultad que las sociedades, y miremos la nuestra, que las sociedades generan para poder llevar adelante una aceptable convivencia humana, sin pretensiones de unos grupos o de unos promotores, para utilizar el lenguaje inicial, de unos grupos o de unos promotores que tengan la intención de generar aspectos, factores de hegemonía, de supremacía social, económica, política, de desequilibrar la representación política, de configurar un Estado en su estructuración fundamental que los beneficie, o de acallar una cantidad de voces de entre todo ese conjunto social para que puedan tener posiciones de favorabilidad o posiciones hegemónicas, que es lo que ha construido a lo largo de siglos la historia entre los hombres, entre las mujeres, cuando de convivir socialmente, equilibrar el poder, estructurar el Estado se ha tratado. Entonces, un primer elemento que tenemos que señalar de forma absolutamente importante es que la política siempre supone convivencia humana. Esto significa vida social. Y en esa vida social, que puede tener tantísimas expresiones que van por fuera de la política, por ejemplo, el hecho deportivo y religioso, termina de una u otra manera entremezclándose también la cuestión política. Esto quiere decir que si la política supone la convivencia humana, la vida social, esto quiere decir que sin hombres y sin mujeres que conviven, pues no tenemos política. Y ello no implica, sin embargo, que toda, lo que señalábamos, que toda la convivencia humana sea necesariamente política. Puede haber convivencia humana, como les decíamos, de amistad, de colaboración, de solidaridades, pero la actividad política, aunque no esté tangiblemente allí presente, siempre tiene un elemento común que la distingue. Entonces, sin sistema político, con todos esos ingredientes de actividad política, de relación política, pues no hay una convivencia organizada, no hay una convivencia persistente, y este es un supuesto absolutamente necesario para la convivencia humana a través de lazos que no necesariamente en algunos casos pueden ser políticos. Y acá hay un aspecto que ustedes lo han escuchado de manera constante y permanente cuando se habla o cuando se decía, repitiendo lo que Aristóteles había dicho hace tantísimos siglos, de que el hombre es un animal político. Entonces, si nosotros hablamos de la convivencia, de que la convivencia humana, política, la convivencia humana, perdón, es lo que genera la actividad
política, si esa convivencia es lo que termina también construyendo sistemas políticos, si esta relación política es lo que alimenta el sistema político, ¿cómo podríamos pensar e imaginar esto de que el hombre es un animal político? Ahí pregunto y escucho algunos criterios de ustedes. A ver, voluntariamente o pregunto yo, ¿qué significaría en ese sentido o qué idea les viene o qué imagen les viene a la mente cuando hablamos de que el hombre es un animal político sobre la base de lo que hemos dicho, básicamente, de que la convivencia humana es lo que genera la convivencia política? A ver, pregunto yo entonces, Christian Eric, si puedes tú, por favor, darnos una idea. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, muy bien, Cristian, dale. Gracias. A ver, cuando escucho la frase de que el hombre es un animal político, lo primero que se me viene a mi cabeza como certeza es que estoy pensando en un ser humano social, ¿no? En convivencia, en un entorno con otras personas. ¿Y por qué sería un animal político entonces? ¿Qué te da a pensar aquello? Yo creo que sobre todo por la capacidad que tiene de relacionarse y de convivencia con otras personas, ¿no? Y de construcción, digamos, en lo colectivo, en lo social, en un entorno rodeado de varias personas. Eso es lo que por el momento se me viene a mi mente. Bien, 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 gracias, Cristian. Einar, ¿tú? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo estás, Einar? Te escuchamos claro, dale. Ok. Yo considero que al hablar de animal político, nos referimos principalmente a que el ser humano, desde que nace, ¿no? Va adoptando características de la política como está en la Constitución Política del Estado, ¿no? En caso de una dictadura no es lo mismo, ¿no? Adoptar ciertas políticas desde que uno nace, ciertos derechos que uno tiene, a eso creo que se refiere con animal político. Ya, gracias, Marisol. ¿Tú qué dirías? Buenas noches. Bueno, como ¿Cómo usted estás, Marisol? explicaba, creo que es, buenas noches, es importante hacer esta diferenciación primero de que lo político no necesariamente se refiere a lo político partidario, a toda la relación con el Estado, sino que, como usted explicaba también, y como Aristóteles también lo señalaba, que el hecho de que los seres humanos somos, bueno, personas que vivimos en comunidad por excelencia, y al tener esta cualidad de vivir en convivencia y en sociedad, de hecho se plantean unas relaciones sociales que intrínsecamente también implican relaciones de influencia, de correlación, etcétera. Y si vemos desde la actividad política, desde esa definición que nos planteaba, obviamente en una interrelación social hay relaciones políticas por la influencia de uno sobre otro respecto de los pensamientos, de comportamientos, etcétera. Entonces, por lo tanto, habría que preguntarse, ¿qué no es político en nuestra vida social? ¿No? Entonces, al parecer, sí somos esos animales políticos en el sentido de que al vivir en sociedad y al tener esta interrelación social de influencia mutua, de todo lo que plantea una relación social, de hecho, planteamos una serie de actividades políticas en esa interacción, ¿no? Por eso yo creo que podemos considerarnos no hombres, sino personas que hacen política todo el tiempo. Bien, Marisol, gracias. De alguna manera, para Aristóteles, el hombre cobra plena existencia como tal cuando está encuadrado dentro de esa realidad política. Y esa realidad política es la convivencia humana. Esto quiere decir de alguna forma que no existe el hombre fuera de la realidad política, fuera de lo que
articula dentro de las interrelaciones societales. Tampoco existe una realidad política fuera del hombre y de la mujer, porque son ellos los protagonistas y los que construyen los hechos políticos permanentes, los hechos formales, los hechos materiales, la organización y la estructuración del sistema político. Son ellos los que construyen esa realidad política. No existe una política como una realidad sobrehumana, por encima del hombre, ni tampoco por debajo del hombre, por supuesto. Entonces, la convivencia humana es lo que permite generar la actividad política, y no es posible que haya actividad política sin convivencia. De ello que es absolutamente importante que reparemos cuando miremos la política y también la comunicación política, cuáles son los términos y las caracterizaciones y la calidad de la convivencia política, la convivencia societal que tenemos nosotros ya como sociedad. Aquí hablamos ya de los bolivianos. Es absolutamente importante. Vamos a saber, y todos ustedes profesionales ya comprenden claramente, que cuando hacemos apreciaciones políticas y cuando queremos hacer comunicación o análisis político, que también es una forma y cuando este se manifiesta a través de medios de comunicación, es una forma de comunicación política, no solamente podemos ser descriptivos de lo que ocurre en nuestra sociedad, sino que básicamente tenemos que comprender en profundidad las características de aquello que estamos observando para encontrar explicaciones, para comprenderlo, para señalar el camino a seguir o establecer unos objetivos inmediatos, de mediano plazo o de largo plazo. Entonces, la convivencia política de una sociedad es uno de los primeros elementos centrales de la política. Si nosotros hoy tuviésemos que hablar o hacer una referencia rápida de cómo es la convivencia política de los bolivianos, a ver, pregunto, Alexander, ¿qué nos podrías decir tú sobre la convivencia política de nuestra sociedad? Muy buenas noches, licenciado Jorge Richter. Muy buenas noches a todos los ¿Cómo presentes. estás, Alexander? Creo fervientemente que el ámbito social en nuestro país se ha logrado concebir en algo sumamente complicado. Desde tiempos históricos, las diferencias culturales han marcado límites profundos entre nuestra población y es por eso que ahora tenemos un esquema tan dividido entre el oriente y el occidente que es difícil de convivir, complicado en todo el ámbito de la diaria convivencia que tienen, pero en todo ese aspecto hemos logrado quizás ahora alcanzar nuevos ritmos, ¿no? Nuevas consignas a nivel social. Sin embargo, que están presentes mucho más ahora. Ha sido un verdadero logro la presencia de muchas organizaciones sociales del Oriente presentes y fusionadas a la par con los del Occidente, pero seguimos viendo que ya entidades, organizaciones cívicas, más de clase ciudadana, clase media, siguen contrarias a todo lo que hemos mostrado dentro de las organizaciones sociales. Entonces, esta divergencia también es muy notoria, ahora también en la coyuntura actual. Vemos que existe un ala mayormente sumada bajo los cívicos muy fuerte y que siempre ha sido predominantemente contraria a la hegemonía que se ha marcado dentro del occidente boliviano. Entonces es bastante enriquecedor, complicado, compleja y
Es eso lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Aprendiendo un poco más para poder analizar mucho mejor nuestra coyuntura nacional. Bien, gracias, Alexander. Héctor Portugal, un criterio, por favor. Héctor, ¿estás conectado? Caterín, usted. Sí, buenas noches, profesor. A ver, yo voy a resaltar algo de la convivencia humana en nuestro país y voy a hacer hincapié en los movimientos sociales, que considero que son como el motor en nuestra historia, ¿no? En la historia del país, como protagonistas de diferentes eventos, creo yo, ¿no? Y creo que esa es la vida, o sea, la actividad política misma, creo que son los movimientos sociales de nuestro país. Es la diversidad que presenta en nuestro cotidiano vivir, ¿no? Es como que el espejo, es todo lo que refleja. Entonces, yo creo que cuando hablamos de esta convivencia, vemos reflejado en estas manifestaciones de los movimientos sociales, así, en esa diversidad. Y si tuviera que calificar la calidad de nuestra convivencia, ¿qué diría usted, Caterín? Mm, Yo creo que resulta difícil, ¿no? Nos cuesta a los bolivianos poder entender esta diversidad, nos cuesta poder relacionarnos, tener esta convivencia justamente porque creo yo que existe mucha ignorancia. Ignorancia me refiero a la falta de conocimiento de lo que somos, de la forma en que vivimos, de nuestras maneras de construirnos también, ¿no? Como bolivianos. Bien, gracias, Caterín. Es importante, entonces, que reparemos cuando nosotros empecemos a trabajar ya en comunicación política como uno de los factores centrales de la sociedad, de esto de comprender lo que habíamos dicho al principio, de comprender a la sociedad, bueno, como uno de los factores fundamentales de la sociedad, el observar, analizar y valorar el grado de convivencia y cuánto de criticidad y de conflictología se ha instalado en esa convivencia. Hoy por hoy hablamos de una sociedad polarizada, muchas veces lo hemos mencionado, y la polarización no es más que la expresión de una convivencia dificultosa, compleja, a momentos muy diluida en su calidad y en sus posibilidades, y por supuesto que requiere de esforzadas miradas. Pero es un elemento central del accionar político en el país. Cuando existen disputas de poder, y vamos a hablar en un rato más lo que significa el poder, cuando están estas luchas por el poder político, rápidamente se estructuran bandos y partidarios de cada una de las facciones y termina confrontando o, en términos muy argentinos, agrietando a las sociedades. No solamente la cuestión del poder, sino también la convivencia entre distintos sectores de la sociedad, sobre todo cuando la diversidad, cuando la otredad termina siendo extremadamente notoria, pero también partícipe de la búsqueda de espacios que le permitan dignificarse. Entonces entra ahí lo político, entra ahí la intención de unos, que son los promotores, de condicionar la conducta de otros, que son quienes están interpelando. Es importante mirar este tema de la convivencia, que es el punto inicial para la vida política,
para la actividad política en una sociedad. Ahora bien, esta realidad que estamos hablando es una realidad, como habíamos señalado al principio, polifacética, múltiple, cargada de simbologías, variable. Esto significa no estancada, sino cambiante de forma permanente, multirrelacionada, compleja también, por supuesto. Y cuando hablamos de esta realidad polifacética, estamos señalando que la realidad política contiene una actividad, contiene una relación que terminan configurando, esto que hemos dicho, un sistema. Y esos distintos aspectos de la realidad, la actividad política, la relación política, el sistema político, están, por supuesto, todos ellos entrelazados y unidos de manera muy, muy estrecha y ponen de relieve dos elementos que son fundamentales, conceptualmente distintos, pero fundamentales en la vida, no en la vida, en el acontecer y en la acción política. El primero de ellos es una fase estructural de la política y el segundo una fase dinámica de la política. ¿Esto qué quiere decir? La actividad política no se desarrolla en el vacío, no tiene sentido, sino básicamente, como hemos mencionado, a partir de una relación interpersonal, una relación interhumana, una relación entre miembros de una sociedad. Y esta relación implica, por supuesto, una estructura. Esto implica una estructura. Una estructura no es otra cosa que la articulación entre las partes de un todo. Miremos un Estado, miremos una sociedad, allí tenemos estructuras. Y esas estructuras se tienen que articular. ¿Esto qué es lo que señala o qué es lo que evidencia? Pues evidencia una diferenciación jerarquizada que existe entre los distintos seres humanos, entre los distintos miembros que componen una sociedad y que lleva a que unos tengan que terminar cediendo en su voluntad o inclinando su voluntad ante los otros. Esta es la diferenciación jerarquizada. Esa estructura, perdón, esa estructura ofrece siempre una tendencia natural dentro de lo que es un Estado a traducirse o a conocerse o a comprenderse en instituciones políticas, porque tienen órganos, que tienen normas y que tienen, por supuesto, una finalidad, casi diríamos una vocación de orden y de estabilidad. Estas son las estructuras de la organización del Estado, esto es, del sistema político. Y es precisamente la existencia de estas instituciones las que constituyen ese elemento de diferenciación y jerarquización entre los integrantes de un sistema. Cuando vamos diciendo esto, ustedes, por favor, imagínense nuestra sociedad, nuestro Estado, nuestras instituciones, nuestro gobierno, con sus normas, con sus reglas, con sus determinaciones, con sus limitaciones a determinadas conductas, unas posibles, otras impedidas por norma y por ley. Esos órganos y normas, entonces, ¿qué implican? Pues implican cargos, implican tener unos roles diferenciados y es el poder asumir estos cargos, estos roles, lo que termina diferenciando a unos hombres de otros. Y lo que termina también jerarquizando a que sean unos los que deciden lo que los otros hacen. Entonces avanzamos allí de la convivencia a este elemento o a esta fase ya estructural,
que jerarquiza, como hemos señalado, y que determina unos roles distintos de los miembros o una diferenciación entre los miembros que conforman una sociedad. Entonces es dentro de esa estructura y alrededor de ella donde se desarrolla la actividad que constituye la otra faz de la política, de la fase estructural, la faz dinámica. Allí dentro de esa estructura se desarrolla la faz dinámica de la política. Es una actividad diversa, múltiple, que alimenta, que dota de una dinámica continua a la estructura, hasta el punto que nosotros bien podríamos afirmar que si bien la actividad necesita de la estructura para adquirir un sentido, pues la estructura no tendría ese sentido si no es a través de la multiplicidad de acciones o de actividad que se desarrolla. Esto es de la faz dinámica, para que comprendamos bien, de la dinámica que existe dentro de la estructura. Y la estructura son los órganos, si miramos nuestra sociedad, los órganos, las instituciones políticas que constituyen el Estado. Entonces, toda esta actividad, cualesquiera que puedan terminar siendo los fines mediatos, concretos, tiene como fin algo, por lo cual los hombres políticos, hombres y mujeres, los hombres y mujeres políticas, terminan polarizados, distorsionando la buena convivencia, y que no es otra cosa que la intención primero, pero después podemos señalar y decir la fijación hasta llegar a construir una obsesión que no es otra cosa que la lucha por el poder, de ocupar esos cargos, esos órganos de poder, de ejercer esos roles diferenciados respecto de los otros miembros que están dentro de la estructura. Y dentro de la estructura, en el marco del sistema político. Es el ejercicio de las funciones que se les atribuye, las funciones que puede tener un ministro, que puede tener un alcalde, que puede tener un gobernador, un presidente de empresa. Son esas funciones que están atribuidas en los roles a cumplir en cada uno de esos cargos. Y el hecho de que puedan ellos llevar adelante las normativas que emanan de cada uno de esos cargos y que terminan regulando el comportamiento de los distintos miembros del ente social, del sistema político, lo que hace que se desate una pugna por la ocupación de esos cargos. Eso quiere decir que esta actividad tiende inmediatamente a generar un afán de conquistar los cargos o bien de conservar y de preservar los cargos. Un paréntesis muy rápido acá, fíjense ustedes. Unos que quieren preservar el poder central y otros que luchan por tratar de acceder. Creo que no hace falta dar ejemplos los tenemos, ni bien miramos la primera página de un periódico o escuchamos los primeros titulares de un noticiero. Ocupar o preservar los cargos, pues es lo que desarrolla una febril actividad que termina siendo una actividad política. O en su defecto, un elemento más, aparte de ocupar o de conservar, también podemos mirar el hecho de resistir la actividad que se va desplegando desde estos cargos, estas instituciones, estos órganos que tienen sus normas y que determinan la conducta
del resto de las personas que viven en sociedad. Entonces, toda esta etapa para lograr tomar una de estas instituciones, para lograr preservar esta institución o resistir, configura lo siguiente que tenemos que observar. Hemos visto la fase estructural, hemos visto la fase dinámica de la política y ahora miramos ahí la fase agonal y la fase arquitectónica de la política, de la relación política, dentro de un sistema político que tiene, como hemos señalado, su estructura, que tiene su propia dinamicidad y su propia dinámica, hecha siempre por hombres y por mujeres. Parte esto, entonces, de la convivencia, pero vamos viendo ahí que la convivencia empieza a complejizarse, por supuesto, y en la complejidad que va adquiriendo, también va polarizando y tensionando la buena convivencia social, política, humana dentro de nuestras sociedades. Entonces decíamos, a la fase estructural y a la fase dinámica, pues le sigue la fase agonal y la fase arquitectónica. Y cuando miramos y pensamos en la fase agonal, ahí nosotros debemos observar que los sistemas, por supuesto que pueden contener las normas que regulan el acceso a los cargos. Otra vez un paréntesis muy rápido. Alguien quiere en nuestro país llegar a la presidencia del Estado, sabe cuáles son las reglas, las normas que regulan las maneras en las cuales, o las formas, o las exigencias y los requisitos que se deben cumplir para poder acceder a un determinado cargo. Esto es absolutamente lo corriente. Lo disruptivo es acceder a un cargo por fuera de lo que significan, mandan o señalan las normas. Edgar al inicio, al momento de dar inauguración a la maestría, hablaba de que un gobierno tiene que ser siempre respaldado en elección popular y también en el poder que le expresa o que lo respalda, mejor dicho, desde el órgano legislativo cuando reconocen la presidencia de una persona electa democráticamente. Bueno, lo disruptivo es ocupar uno de estos cargos por una vía o un hecho violento. Pero hablamos y miramos en términos de civilidad política y de competencia en este momento. Entonces decimos que, por supuesto que acceder a estos cargos tiene toda una norma regulatoria, pero en todo caso, con o sin normas, de conformidad o no con las mismas, suele haber competencia por el acceso a los cargos, incluso en los momentos en los cuales se gestaron en nuestro país golpes de Estado, no era solamente un militar, por ejemplo, el que intentaba llegar al poder, sino era una competencia y una lucha, no siempre ni civilizada ni sana, no podría ser sana porque va a quebrar el orden institucional, pero una lucha finalmente entre distintos liderazgos que estaban establecidos dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Banzer tenía competencias con el general Centeno Anaya, que después también terminó perdiendo la vida en condiciones no esclarecidas. Pero bueno, esta competencia, esa lucha por la conquista y en su momento por la conservación de los cargos, forma parte de esta fase agonal de la política. Es el camino hasta lograr llegar al cargo, al objetivo político, entendido como el tomar un espacio político para poder gobernar desde allí, llámese en lo local, en lo regional o en lo nacional. Esta es la fase agonal. También forma parte, por supuesto, de esta fase la resistencia de quienes no ocupan cargos o roles contra quienes son sus ocupantes
y están en ese camino de intentar llegar a la toma de un determinado cargo. Esta es la fase agonal. Si queremos colocarla en términos simples, es el camino rumbo al mando a tomar el mando de una institución, el camino rumbo al poder político. Y en el otro lado ya, entonces rápidamente imaginamos que cuando se toma el poder político, el ejercicio del mismo, el ejercicio del poder, el ejercicio de toda la actividad que una persona pueda desplegar en la ocupación de ese cargo es lo que se conoce como la fase arquitectónica de la política. Es la actividad, y vamos con la idea y el pensamiento positivo, es la actividad constructora, conductora, creadora de la política, sin que estos calificativos puedan significar una emisión de juicio de valor. Entonces, la fase arquitectónica de la actividad política justifica, por supuesto, fácticamente todo el sistema político, no necesariamente éticamente a un sistema político, sino que justifica el sistema político en su conjunto, porque nos organizamos a través de instituciones, esa fase estructural, a través de instituciones para que podamos dotarnos ya como sociedad, como Estado, de un gobierno que construya, que preserve, que permita, que posibilite, que integre, que conduzca todo lo que anhela una sociedad. Todo grupo humano, por supuesto, necesita de manera imprescindible una estructura que le dé cohesión, que impida su disgregación. Se necesita, por supuesto, que la conducción busque el quehacer común, el bien común, la creación y la construcción sucesiva de propuestas, de metas también por obtener para que conduzcan a una mejor convivencia, a una mejor calidad de vida de esa entidad societal. Ahora, es toda esta realidad que nosotros hemos descrito, el sistema político, la estructura a través de sus instituciones, la dinámica, la fase agonal, el camino hacia el poder, el ejercicio mismo del poder, nos muestra también en la política que estas realidades son variables. Esto quiere decir que no van a ser siempre igual. En distintas épocas y en distintos tiempos irán modificándose de manera estructural muchas veces. Por ejemplo, no es lo mismo la sociedad boliviana ni el Estado boliviano de los años 90 o del periodo de la década de los años 90, que era un Estado neoliberal, con unas determinadas características en lo que hacía a la representación política, a la participación política, al modelo económico, a la convivencia y a los privilegios que se desarrollan inevitablemente y contra lo que hay que combatir siempre dentro de las sociedades, que este tiempo de Estado plurinacional con una representación política diferente, con un elemento que se ha denominado de inclusiones sociales también distinto. Entonces, las realidades van cambiando y las realidades son, por supuesto, variables. No es lo mismo la realidad política de esa polis griega de la que hemos hablado que después de las monarquías absolutistas de la edad moderna. Y no es la misma realidad, por supuesto, las sociedades que constituían las sociedades monárquicas de aquellas sociedades con los estados contemporáneos. Y aunque la realidad política siempre tenga las mismas fases, la fase agonal,
la faz arquitectónica. Estas son siempre fases presentes, son fases que que se caracterizan a través de su permanencia dentro de la acción política. Bueno, pero esa realidad política termina difiriendo fundamentalmente de un sistema a otro. Esto también hay que ver y hay que observar con detalle. Varían la estructura, varían en su dinámica, varían las modalidades de la faz agonal y de la faz arquitectónica, varían las formas, varían las fuerzas, las actitudes y los comportamientos. Porque la realidad, que es variable a partir de todo este listado que acabamos de hacer, está compuesta por un elemento de simbologías muy importante. Unas simbologías que están conferidas porque la realidad es también la expresión de un enorme e interminado universo de ideas. Esto es importante. La realidad es un hecho muy especial. No es como la naturaleza misma, donde todo es absolutamente objetivo, permanente, consistente e invariable y por lo tanto resistente al cambio. Las realidades sociales, la realidad política es cambiante en función de nuestra voluntad, de nuestro pensamiento, de nuestros objetivos e ideas de cómo debe estar organizada una sociedad, un Estado y su gobierno, el poder, la economía, el hecho cultural, o los factores, mejor dicho, no el hecho, los factores culturales. Entonces, es una realidad, por supuesto, cambiante en el tiempo. Es una realidad que huye a quedar encorsetada dentro de determinadas formas, sino que se va modificando de manera permanente. Hacemos de nuevo acá un paréntesis. Gente que está en la política nuestra, mirando ya nuestro estado, nuestra vida política, gente que está en la política desde hace 20 o 25, 20, 15 años, o a veces más todavía, y que imagina que todo sigue siendo como en aquel primer momento en el cual empezó o en el cual ellos ocupaban esos cargos, sin querer mirar que la realidad es un hecho variable y que también está compuesta de una enorme cantidad, como decíamos, infinita quizá, de ideas. Entonces, ustedes en la mirada de la apreciación de la política que construye realidades, hay que observar estos cambios, estas variaciones en el tiempo, con sus características, con sus particularidades, con sus nuevos actores, con la fuerza que tienen ellos, con el hegemonismo que logran desempeñar, pero también el ocaso de aquellos que, queriendo estar siempre presentes, muestran un decaimiento permanente y constante. No se puede comprender bajo ningún aspecto la política, y si no se comprende la política de forma real con todos estos elementos, por supuesto que mucho menos de forma paralela, aquí al lado mismo de la política, vamos a poder construir una opción de comunicación política, que es salvo que quiera solamente ser descriptiva del momento, pero yo acá, tómenlo siempre, tomen esto entre comillas, yo metodológicamente no soy muy amigo del hecho descriptivo, porque tiene una profundidad imperceptible, es de una superficialidad, diríamos entonces, que no ayuda y que no colabora para entender los procesos, tampoco en consecuencia para construir comunicación política eficiente. Podemos decir que la realidad es entonces a partir de las ideas, es una realidad
profundamente simbólica, de expresiones simbólicas. Georges Bordeaux señalaba y decía algo, que la realidad política es como un universo mágico, un universo de representaciones, de creencias y de apariencias. Fíjense algo que alguien decía hace mucho tiempo: un uniforme le da a ese hombre la representación de estar convertido en un gobernador. Independientemente, esto se ha dicho hace mucho tiempo, y el uniforme era casi una muestra o una presentación de quien ejercía una autoridad. Y decía, le da el rol o le confiere el rol o el grado de gobernador sin reparar en sus capacidades, en su formación, en su personalidad. Entonces, esto que decía Bourdieu, la realidad política es un universo de representaciones, de creencias y de apariencias. Expresa o no expresa más que la idea de que lo político es un aspecto de lo real. No será el todo, pero es un aspecto de lo real, importante. En este mundo, entonces, que está poblado de ideas, donde los distintos fenómenos que nosotros vamos observando y en los cuales reparamos y nos concentramos, terminan recibiendo una significación de parte nuestra. Miren ustedes esto, que lo conocen y que lo han estudiado, la cuestión de los significantes y su importancia para poder reparar sobre un determinado fenómeno. Hemos discutido mucho en el país, varios de los que estamos acá también, sobre si el año 2019 existió un golpe de Estado o un fraude electoral. Y hemos realizado apreciaciones fenomenológicas, otorgándoles una significancia de lo que nosotros podemos comprender como aquello que constituye efectivamente en una ruptura institucional que termina siendo catalogado o definido como golpe de Estado. La significación que le damos, hasta incluso a momentos tratar de no extraviarnos en eso que Laclau llama los significantes vacíos, y que son las primeras ideas de algunos términos o de voces o sonidos que cuando escuchamos tenemos ya inmediatamente una imagen respecto de ellos. Cuando pensamos, por ejemplo, en democracia, cuando pensamos, por ejemplo, en voto, en emisión de voto, cuando pensamos en libertad, en igualdad, cuando pensamos también en la palabra crisis, ¿qué significa para unos? Que seguramente es distinto de lo que significa para otros. Entonces, este es un mundo poblado por ideas, y en el conjunto de las ideas, pues es muy difícil encontrar rápidamente similitudes de pensamiento, lo cual dificulta los abordajes, y esa dificultad de los abordajes se traslada inmediatamente a dificultad también en la estructuración de la comunicación política. El orden político. Nosotros, perdón, vamos hasta las 9, 10 minutos antes, termino, de forma tal de que podamos hacer un último intercambio, o tal vez unos minutos más, intercambio de ideas y de criterios. Entonces, dicho esto, de este mundo de ideas y de realidades simbólicas, y de un orden político que finalmente termina reposando sobre representaciones,
representaciones que nos dicen, por ejemplo, que una autoridad existe porque esa autoridad está pensada, que su poder radica en los hechos reales, no tanto en su fuerza intrínseca de ser autoridad, sino en la idea que tienen los otros de que hay una autoridad y que hay que someterse ante esa autoridad sin mirar tanto el poder que de ella emana. Entonces, estas representaciones pues se basan en lo que habíamos dicho, en creencias, representaciones, creencias y apariencias es de lo que nos hablaba Bourdieu. Se cree en el poder, existe por supuesto el poder y existe según también la representación que cada uno de nosotros tiene de el poder. Esta es la realidad, en definitiva, la realidad simbólica. Lo político, entonces, incluso más allá de la realidad conocida, lo político constituye un primado de las apariencias, introduce jerarquías entre los hombres que no corresponden a diferencias de valor real. Entre hombres iguales, jerarquías porque usted ocupa un cargo de poder en una determinada institución y yo tengo una actividad privada muy por debajo en términos de influencia sobre el conjunto de la sociedad posiblemente, y por lo cual termino en una jerarquía inferior. Entonces, en este universo político, no hay nada que no hayamos podido interpretar, que no hayamos recreado incluso con el pensamiento, por lo que se desea, por lo que se busca, por los objetivos que se plantean los hombres, y que todo ello termina confiriendo una realidad de simbologías y muy ganada y muy signada y muy tomada por las ideas. Pero la realidad no es solamente simbólica, sino que también esta realidad de lo político es multirrelacionada. Y multirrelacionada en todo lo que hemos dicho, pues no es otra cosa que la manifestación de una estrecha vinculación de la política con el sistema político mayor. El sistema político mayor es el Estado, en términos de lo que hablaba Maquiavelo, o en términos escolásticos, pues la comunidad perfecta. Y esta realidad también es una realidad profundamente compleja, porque es múltiple, y hago rápidamente un paréntesis. A veces tendemos, bajo ese método descriptivo que relata solamente los hechos que se suceden casi cronológicamente los unos con los otros, pues está obviando la complejidad de una realidad diversa y múltiple, variable, profundamente variable, está obviando la participación o el factor de las ideas allí presente y su multirrelación con el Estado y con todos los órganos de organización estatal, propios de la organización estatal. Entonces esto quiere decir que no podemos tomar la realidad política como una cuestión de estancos individuales o compartimentados, no interconectados los unos con los otros. Ello hace a que la realidad política sea profundamente compleja. No estoy diciendo otra cosa que no sea que allí o en el momento en el que tomamos una decisión, desde un cargo, desde el lugar que otorga esa jerarquía,
institucionalizada, por supuesto, existirán efectos directos, pero también efectos colaterales, producto de esa complejidad y de esa interrelación, de ese conjunto de instituciones que soporta lo que hemos dicho, la estructura de todo el sistema político. Y transversalmente a todo lo señalado, a la convivencia política, al sistema político, a la presencia de la sociedad, a su carácter dinamizador, al camino para llegar hacia el poder, a la preservación y a la estancia en el poder o a la estadía en el poder mismo, está el elemento central que refiere y que es lo que desborda las ansiedades en una sociedad, que es el poder. Y aquí miramos el poder, el Estado, entonces, que otorga poder, y la acción política, que es el camino para tomar ese poder, que en definitiva es lograr el mando del Estado. Sin mirar otros poderes, como pueden ser los poderes económicos o los poderes de grupos o empresas transnacionales, etcétera. Estamos viendo lo que ocurre o lo que discurre, si quieren, a través de la sociedad únicamente. En el uso común y frecuente, la palabra poder sirve para designar una especial aptitud para hacer algo. O sea, tiene el poder, es el sujeto el sujeto poseedor o titular de esa aptitud para hacer algo. Entonces acá tenemos dos acepciones. Se puede tener el poder y se puede ser poder. Esto es importante porque, claro, de pronto siempre existe una rápida definición o una rápida pregunta de qué es el poder. Esta aptitud para hacer algo. Hay una infinidad, si se quiere, también de definiciones y de conceptos y de miradas sociológicas, politológicas. La ciencia política tiene mayor fortaleza para definir las cuestiones relacionadas al poder más que la sociología, pero la sociología tiene mayor fuerza, es más potente cuando analiza la fenomenología social. Pero el poder es esa aptitud para hacer algo. Entonces, entre tener el poder y ser el poder, en el primer caso se lo posee el poder y en el segundo caso, pues se lo personifica. Y en la concepción que actualmente prevalece, el poder no se presenta ni como una aptitud ni como un ente, sino como una relación. Y en realidad es una relación, fíjense ustedes, que simplifica el concepto y la idea primera, es una relación en definitiva de mando y de obediencia. Este carácter relacional del poder pues se hace muy evidente en cuanto uno observa el poder. ¿El gobernante tiene poder? ¿Es el poder o tiene el poder? Solo en la medida en la cual logra ser obedecido. Fíjense ustedes que puede existir la figura incluso de un presidente, de una presidenta que dicen ha perdido el poder, a pesar de que se mantiene en el cargo. Y ha perdido el poder no es otra cosa que se ha ido diluyendo ese poder de obediencia. Ya no es obedecido u obedecida. Si falta este requisito, de nada vale, como decía alguien, de nada vale tener un trono, tener una corona o que le llamen formalmente
presidente del Estado, pues ya no se tiene la obediencia. El poder es este factor o este lograr ser obedecido. Y el poder, por supuesto, entonces, tiene una amplia vinculación con la política. Es lo primero con lo cual hemos empezado. No tanto definiendo la palabra política o la acción política, sino mirando esta construcción de realidades distintas, cambiantes dentro de la sociedad y que van generando el hecho político. Y decimos que el poder tiene una vinculación con la política porque en definitiva el poder no es otra cosa que uno de los nombres también distintos que se le da a la relación política, o quizás con más propiedad al complejo del conjunto de relaciones políticas. No solamente las que cabe de forma estricta como poder político, sino a ese otro poder no político. Alguien podría decir, ¿la iglesia es un poder político o es un poder no político? Y lo podríamos discutir. ¿Lo económico es un poder político o es un poder no político? Y alguien también seguramente con rapidez diría, mientras haya un poder de influencia sobre la política, entonces puede ser de influencia o de determinación sobre la política, entonces será un poder político. Y ahí uno analiza y estudia el poder y su influencia, que también tiene toda una construcción conceptual y terminológica respecto a la influencia, y con esto terminamos. Hay poder porque también existe una relación de influencia. Si unos influyen sobre otros para inclinar, para darle forma a sus voluntades, entonces hay una influencia y hay un poder. Hay gente que no ejerce la titularidad del poder, pero que tiene una alta influencia. Esto que históricamente se ha conocido como el poder detrás del trono es la representación de lo que estamos diciendo. Y no irnos muy atrás en la historia, ni siglos atrás en la historia, sino ver lo que ocurría en el Perú de Fujimori y la presencia del señor Montesinos, que en los hechos reales era quien detentaba y ejercía una influencia de abajo hacia arriba, que también es un elemento importante de lo que significa la influencia en el poder. Si queremos tener una mejor comprensión de este complejo de relaciones políticas a nivel del Estado, de sistema político, de relaciones políticas, hay poder cuando una relación política opera en un sentido directo, de arriba hacia abajo, es decir, de los ocupantes de los cargos hacia gente que va a obedecer y que son generalmente los no ocupantes de cargos, pero también se puede generar una relación inversa. En todos los casos, la relación puede originarse en grupos políticos de iguales, grupos de presión o dentro de la misma estructura de poder. Pero la influencia política también hay que saberla detectar, porque es uno de los elementos centrales
de lo que transcurre en el hecho o en el acontecer político, en la dinámica política. El poder es un elemento central, el Estado, por supuesto, la sociedad, entonces, las formas de llegar y de construir el camino hasta llegar y alcanzar el poder, la manera de ejercerlo, todo lo que discurre allí es política. Y esto es lo que hay que mirar entonces como síntesis y evaluación de criterio último. Esto es lo que hay que mirar cuando queremos construir políticamente, comunicación política, porque no nos podemos separar del Estado. Toda esta introducción tiene un sentido para todos ustedes, que no solamente se puede construir un eslogan de orden político en la lógica de la que muchas veces habla Durán Barba, que es el marketear y el distanciarse de lo que mueve a las sociedades, de lo que interpela y de sus lógicas de movilización misma, de sus procesos sociopolíticos. La política tiene una densa profundidad y complejidad que no puede estar ni representada ni graficada con dos palabras que quieran construirse a título de comunicación política. Hay que observar todo este mundo de Estado, de sociedad, de poder político, de grupos, de influencia, de caminos para alcanzar el poder, de realidades cambiantes, diversas, distintas, entremezcladas con las ideas, con el simbolismo, con las creencias, para que todo ese conjunto nos permita tener unas mejores herramientas al momento de poder estructurar aquello que nosotros llamamos un constructo de comunicación política, que puede ser diverso y para distintos escenarios, desde una entidad estatal, pasando por una estructura partidaria o un camino de campañas electorales, que no es otra cosa que la faz agonal rumbo a intentar lograr la toma de mando de una institución. Entonces, esta complejidad hay que dominarla, hay que comprenderla, hay que tomar el tiempo para estudiarla de forma tal de que la comunicación política se nos facilite. El resto después no son más que, créanme que esto existe y además es de lo que está hecha casi la totalidad de nuestra comunicación en el país. Jimmy puede darnos algún criterio antes de terminar el día de hoy sobre esto que estoy diciendo también. Solamente encontramos en gran manera, quiero decir, miradas muy superficiales, descriptivas del hecho político, que narran sin profundidad todos estos elementos que hoy día rápidamente hemos querido repasar y abordarlos para saber que existen y que son necesarios para comprender el proceso político, la política, la sociedad, el Estado, su gobierno, las ansias descontroladas a veces por tomar el poder y que es en realidad lo que determina de manera inequívoca el accionar y el rumbo político de nuestras sociedades. ¿Tú dirías, Jimmy, algo al respecto de esto último que digo sobre la sobresimplificación que tenemos hoy en día en nuestras apreciaciones políticas desde los medios de comunicación, tomando tu experiencia? Bueno, desde los medios y desde los actores, ¿no? Porque los actores también simplifican la cosa, porque ya no hay especificidad, ya no hay, digamos, una construcción ideológica detrás de lo que vivimos. Vivimos solamente respondiendo a la cotidianidad en un vacío absoluto de ideas. Creo que la política en sus dos facetas, en sus dos partes, la de la seducción y la de la fascinación por la dominación, solo adquiere más importancia en la segunda. La seducción, la negociación, la responder a las preguntas de la gente está en gran medida ausente, por eso que decíamos al principio de la sociedad líquida,
donde lo sólido se nos desvanece y donde las ideas se empobrecen. Nos agrada mucho más denostar al resto que proponer, y estamos discutiendo no el tipo de sociedad que quisiéramos, sino todo lo banal. Creo que eso diría. Gracias, Jimmy. Le pediría que Gabriela nos pueda dar unas palabras de cierre en lo que ha sido su comprensión y la mirada de lo político, del Estado, del poder. Brevemente, Gabriela. Sí, buenas noches. La verdad es que muy interesante la clase. Yo me quedo con la idea de que el tema político es el intento, ¿no? de influenciar en el pensamiento del otro, de que el hombre es un animal político por eso. También me quedo con la idea de que Bolivia en este momento vive está totalmente polarizado, pero no solo ideológicamente, sino de una polarización afectiva, podemos hablar, donde ya no se comprende al otro. También me quedo con que el tema de la comunicación política va desde la comprensión de todo lo que tiene que ver con lo político, ¿no? Es decir, entender a la sociedad, entender a las personas que quieren gobernar e influenciar sobre el pensamiento de los demás. Eso. Gracias, Gabriela. Andrés, ¿tú nos puedes dar algunas ideas de lo que hayas reflexionado o te haya quedado acá? Sí, claro que sí. O sea, me pareció una buena forma de empezar la maestría, ¿no? Delimitar el campo de lo político, también aterrizarlo al tema comunicacional, ¿no? Me parece muy importante reconocer el tema, cómo se entiende la estructura del poder, la dinámica, lo que ya he comentado, ¿no? Me parece muy adecuado. Pero también, al mismo tiempo que se ha planteado la problemática en sí, también me queda una duda, ¿no? El tema de lo ético, ¿no? El tema de lo ético que hay en la comunicación política, que también me generó, escuchar todo lo que se abordó en la clase, me generó también esa pregunta, ¿no? De lo ético de la comunicación política. Más que todo también porque nos va a tocar vivir, ¿no? En este próximo año, justo nos toca desarrollar la maestría, ¿no? Nos va a tocar ver una faceta de la comunicación política que son las campañas. Pero me quedo con todo lo que se ha compartido en esta clase. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Antes de darle la palabra a Marisol y Gary, que la estaban solicitando, sí vamos a tener un capítulo donde nos vamos a referir a lo ético, pero rápidamente dos menciones allí cuando veamos campañas electorales, pero no solamente aquello. Hoy pareciese que en nuestro tiempo, que en este tiempo se valora mucho aquella persona que tiene capacidades para definir una estrategia política, se dice, incluso cuando la estrategia política pueda también tomar en cuenta lo que se conocen como campañas negras, que son las campañas de difamación, que son las campañas de destrucción e invalidaciones sociales de, por ejemplo, un candidato, una autoridad, una personalidad política. Y que yo personalmente no recomiendo que las dotes estratégicas caminen por el lado perverso y negativo de la comunicación política y de la estrategia política, sino que la creatividad pueda siempre estar más al servicio de las ideas, de las maneras mejores de comunicar, dialogar y entablar una relación más proactiva y empática con la población. Pero lo vamos, por supuesto, a poder observar. Yo he tenido en un congreso el pasado año de comunicación política en Colombia la oportunidad de conocer una persona que tenía una empresa montada y además que fue orador del evento, una empresa montada para todo el tema de campañas negras a través de redes sociales. Imagínense ustedes, las redes sociales, al final de cuentas, también terminan exacerbando los odios, las intolerancias, el desprecio hacia el otro, hacia quien es distinto de nosotros,
no por color de piel, ni por origen, ni apellido, sino básicamente por pensamiento. Y no se construye una sociedad de esa forma. Pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad de debatir aquello. La palabra Marisol y después Gary y Lucy, con ello terminamos. Marisol. Muchas gracias. No, nada más yo quería decir que es interesante lo que decía Jimmy y lo que usted también señalaba en su explicación de qué está pasando ahora con el ejercicio de la política y cómo la comunicación política tiene que moverse en este espacio, en la era de la información y ahora en el tiempo de inteligencia artificial, ¿no? Creo que y esta maestría podría dar luces interesantes, por lo menos es mi expectativa, de que nos ayude a entender mejor cuál es el espacio de lo público en el que se mueve ahora la comunicación política, que tiene muchos sesgos y mucho, siento yo a veces, muchos sesgos de juzgar a las redes sociales solamente o sobre todo como espacios, obviamente, de desinformación, que lo vemos todos los días, etcétera. Pero también creo que es importante mirar las potencialidades de ciertos espacios de diálogo. Por ejemplo, el TikTok, sobre el que esta plataforma hay tantísimos sesgos de que es solamente una plataforma para bailar, etcétera. En este momento en TikTok, en las cuentas bolivianas, por lo menos deben haber como unas 15 transmisiones en vivo que están hablando sobre la política boliviana, de gente que es del Alto, que gente de diversas regiones del país, hablando sobre los problemas del país, sobre las próximas elecciones, sobre las propuestas país, qué está pasando con el llamado proceso de cambio, en qué momento está. Y es gente joven, es gente adulta, es gente que viene de diversos sectores. Entonces, hay una ocupación del espacio público ahora distinto que no conocíamos y que además nos está planteando tantas novedades, entre comillas, que claro, es difícil entender, pero no significa que sea superfluo necesariamente, ¿no? Pero yo creo que sí es importante conocer, y como decía el autor que usted nos ha puesto en la bibliografía, Durán Barba, él señala que ahora el entendimiento de la comunicación política pasa por procesos de investigación también. Ya no puede ser una cuestión solamente subjetiva, sino que tiene que estar basada en evidencia, y eso me ha gustado muchísimo, porque eso también explica un poco ahora cómo todas las nuevas tecnologías nos permiten analizar varias corrientes de opinión de diferente manera a como conocíamos tradicionalmente, ¿no? Entonces creo que es importante mirar que el escenario de las redes sociales y las nuevas tecnologías, y peor ahora con la inteligencia artificial, han reconfigurado un espacio de lo público que no hay que despreciar, que no es necesariamente superfluo, ¿no? Nada más eso. Gracias. Bien, Marisol, no, no es necesariamente superfluo, transitan de manera conjunta. eh, la importancia de las tecnologías y de las redes sociales como posibilidad de democratizar las voces, los pensamientos, de alcanzar a infinidad de públicos, de interconectar rápidamente también a las personas, a los ciudadanos, y esto transita y comparte el mismo espacio que son las redes, con las intolerancias y con las exacerbaciones del odio. Pero nosotros vamos a hacer un ejercicio sobre redes sociales más adelante que va a tener que ver con estas transmisiones y con lo que significan estas referencias a democratizar la comunicación y también potenciar las intolerancias. Eso también lo vamos a analizar, porque en realidad necesitamos nosotros, ante la vorágine de información que nos llega, necesitamos encontrar unos mecanismos de protección, y no solo en lo personal, sino de construcción de protección para que podamos tener un trabajo más eficiente en términos de comunicación política. Pero eso está dentro de lo que vamos a observar en los siguientes días. La palabra, y con esto terminamos, Lucy y Gary, usted había pedido, va a hacer uso de la palabra, por favor, una manito si eso es posible. Tamara, ya vamos, terminamos rápidamente con esto. Por favor, doctora. Lucy, por favor, rápido.
Ya, muchas gracias. Bueno, hay una idea que quería consultarle. Estábamos hablando que acerca de que la realidad política es profundamente simbólica, funciona mucho con creaciones, creencias, aspectos, significados. Y en ese sentido, mencioné algo que me parece interesante, que las autoridades también radican en ideas, los políticos también radican en ideas, ¿no? Y llegan a perder poder por significado, por obediencia, por influencia, pero también por su aspecto de idea. Yo, bueno, hemos visto varios ejemplos, ¿no? Como un economista puede perder su imagen por manejar mal la economía, ¿no? Entonces, eh, me hace ruido un poco esta situación porque luego decimos que el eslogan marketear no simplemente se queda en la comunicación política, sino que es mucho más profundo. Pero en nuestra sociedad boliviana, ¿existe esa profundidad en un macro poblacional? Nosotros como comunicadores podemos ver una profundidad en estrategias, en propuestas, en manejo político, estatal, gubernamental, pero creo que la población boliviana está, como lo decía el licenciado Iturri, ¿no? Es mucho más banal lo que les importa a las personas y por eso se queda netamente con las ideas. Quisiera saber su opinión al respecto, ¿no? Muy rápido, no está la profundidad en ese macro social, como lo llamas y lo señalas, Lucy, no está la profundidad del conocimiento de lo que transcurre en toda nuestra sociedad. No discutimos ideas, no discutimos visiones, no discutimos conclusiones, no discutimos elaboración de pensamiento propio, repetimos lo que dicen 140 caracteres y 2 o 1 minuto de video. Y ese video y esos 140 caracteres de pronto nos podría señalar y decir algo que también existen a todas las realidades que hemos mencionado hoy día, también existen unas realidades paralelas y son las del sentido negativo, son unas realidades construidas para distorsionar y esa distorsión es lo que confunde, es lo que polariza y es lo que enfrenta a las sociedades, porque eso, aunque no nos guste, está muy difundido, que son las relaciones exacerbadas del odio y de la intolerancia. Entonces tiene que existir alguna manera de construir algo más, no solo desde la comunicación, sino también desde la misma política, algo más que 2 palabras de superficialidad. Yo decía el eslogan porque muchos manejan la situación del país haciendo esta referencia solamente a 2 palabras. He visto un TikTok de un político que le preguntan el precio del pollo y dice, pero vienen mejores días. Y los mejores días son verdaderamente una complejidad y una trama muy dificultosa de construcción para poder dar con los mejores días, porque la sociedad es compleja, porque la economía lo es todavía mucho más y porque no nos aceptamos ni nos toleramos los unos con los otros, con lo cual dificultamos los acuerdos y los pactos políticos, etcétera. Entonces, la construcción de la comunicación seguramente deberá tener características simples para poder transmitir hacia la sociedad, pero tiene que ser a partir de conocimientos complejos, no puede ser a partir de conocimientos también superficiales. Tenemos un problema siempre los hombres de la política, hombres y mujeres, siempre refiero en esto, los hombres de la política y de la comunicación, que creemos generalmente que lo sabemos todo y que el sentido común es más importante y más valioso que el conocimiento adquirido. Y por supuesto que yo con eso siento que desencante a algunas personas, pero no, el conocimiento adquirido es absolutamente fundamental y necesario. Bueno, acá concluimos. Doctora Tamara, usted tiene la palabra y cerramos el día de hoy y disculpe que nos hemos ido con 13 minutos de más. No, más bien encantada. Muchísimas gracias. Va a ser para mí un gusto compartir también como estudiante de esta maestría. Me he inscrito porque considero que es un proyecto
muy importante para la universidad pública. No sabía eso. Hoy cursante oficialmente de la maestría. Bueno, para todos los compañeros, soy coordinadora del posgrado y PICOM, pero en este momento también soy parte de la maestría, porque ha sido un proyecto que nos ha costado mucho tiempo sacarlo adelante y tenemos docentes de lujo, teníamos que aprovechar la oportunidad. Desde la perspectiva mía, creo que la comunicación política evidentemente tiene que lograr ese análisis estructural más allá del Estado, del gobierno, el tema de movimientos, que son movimientos educativos, movimientos culturales, movimientos feministas, medioambientalistas, porque en realidad, así como Freire planteaba la educación es ideológica, en realidad todos los movimientos y esos espacios son ideológicos, entonces sí son políticos. Creo que el tema del análisis de discurso, de la profundidad del discurso, del manejo del mensaje, tiene en sí mismo una connotación ideológica. Entonces, creo que esa mirada, esa capacidad de análisis y esa construcción va a ser importante también en lo que nosotros como comunicadores podamos lograr a partir de esta experiencia en fortalecer nuestros conocimientos y capacidades, ¿no? Y muchísimas gracias al profesor Richter. Ha sido fenomenal esta primera jornada. Muchas gracias. No hay nada que agradecer, Tamara. Un gusto, no sabía que también estaba como maestrante, pero en buena hora. Y quedamos así, vamos a subir al Classroom una actividad el día de mañana y le pido dos cosas solamente. A todos los alumnos, siempre la calificación va a estar de manera fundamental sobre sus participaciones. Es importante participar. Por favor, lo segundo, no solamente hagan acto de presencia conectándose y después que se los llame, es un momento incómodo para todos, que se los llame y que no aparezcan en la conexión, que solamente esté allí el nombre para cumplir con algo. Dicho esto, nos vemos en la siguiente clase para hablar sobre las particularidades de la comunicación política, medios de comunicación, opinión pública. Que tengan buena jornada mañana. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.